Hola, el día de hoy veremos cómo generar imágenes con links a cualquier sitio e insertar en un sitio de Drupal. Muy bien, el día de hoy les traigo un tutorial muy simpático. Vamos a hacer esta imagen que está hecha en GIMP, que estos sean links a sitios web y me lo están pidiendo para una página web, entonces decidí. Aquí tienen esos links en esta parte, pero quieren hacer este arbolito y lo quieren poner en medio de estos dos, que es un sitio de Drupal, y aquí lo vamos a editar y aquí lo vamos a poner. Ok, ¿cómo hacemos esto? Nosotros ya tenemos esta imagen aquí, ¿sí? Con sus links ya preestablecidos. Entonces nos vamos a filtros, web, mapa de imagen. Ok, y vamos a escoger este. Ok, vamos a escoger todo esto, que sea grande. Y acá, que es principales cuencas Mesoamérica. Vámonos para acá. Acá lo tienen, cuencas principales en Mesoamérica. Este es el link, lo copiamos y nos vamos acá a esta página, a este link, y vamos a ponerle el https://diagonal cuencas Mesoamérica, y aquí es principales cuencas Mesoamérica. Aplicar y aceptar. Vamos a buscar el siguiente, mapa Mineras México. Vamos a ponerlo todo esto. Mapa Mineras México. Ok, y vámonos acá para ver cuál es. Ahí se me fue chico el mapa. Mapa Mineras México. Y este es el link. Lo copiamos y se lo ponemos a este. Ok. Aquí sí le puso el HTTP, aplicar y aceptar. Energías renovables, hidráulica y oceánica. Vamos a hacer aquí otra vez todo esto. México, energías renovables, hidráulica y oceánica. Ok. Energías renovables, hidráulica y oceánica. Vamos a copiar el link. Nos vamos a GIMP aquí. Le ponemos este. Aplicar y aceptar. Después acá había emisiones CO2 continente americano. Vámonos todo esto. ¿Cuál es el link? Nos vamos a emisiones CO2 en el continente americano. Copiamos el link. Nos vamos a GIMP aquí. Y este es el URL. Le damos a aplicar y aceptar. Todos tienen HTTPS. Y acá más arriba, emisiones CO2 Mesoamérica. Y aquí le ponemos esto aquí así. Así de grandecito. Emisiones CO2 Mesoamérica. Vamos para acá. Emisiones, mapa de mineral, CO2 Mesoamérica. Nos vamos a GIMP y se lo ponemos. CO2, aplicar y aceptar. Ok, entonces ya tenemos la imagen, ya tenemos el mapa. ¿Sí? Entonces ahora sí le vamos a poner archivo, guardar como, me voy a ir al escritorio
y le vamos a poner, en vez de map, le vamos a, esto es importante, le vamos a poner árbol 5 links .html y le vamos a dar guardar. Vamos a ver si está funcionando. Sacar esto, aquí ya está, y vamos a ver que esté bien. Aquí está perfecto. Aquí está, ¿qué es esto? CO2 en Mesoamérica, sí es, ok. Principales cuencas Mesoamérica. Ahí están las principales cuencas, perfecto. Emisiones CO2 continente americano. Ahí está. Energías renovables México, hidráulica y oceánica. Perfecto. Y me falta el último, principales cuencas. Ah, no, ya lo vimos este también. Ok, está funcionando súper bien el mapa. ¿Cómo lo hacemos para ponerlo aquí donde me lo pidieron? Después de los objetivos y antes de los científicos. Ok. Editar. Entonces vamos a ver aquí. Aquí, antes de los científicos, quieren que le pongamos una imagen. Seleccionar archivo. En el escritorio. Árbol 5 links PNG. Abrir. Árbol mapa interactivo. Ese y save. Aquí está. Ahora en el source, para que sí, porque pues ahorita no tiene los links, aquí en el source objetivos del sitio, aquí está la imagen. Ok, ahora vamos a ver cómo lo vamos a abrir con bloc de notas. Yo tengo esto. Aquí el link lo voy a tener que cambiar, el image source, porque pues tengo que darle el de Drupal, ¿no? Vamos a quitar esto de acá. Vamos a ponerlo aquí. Este código. Todo esto acá. Control copy, se lo pongo antes de esta diagonal. Control paste. Y voy a borrar esto. Ahí que nos funcione. Save. Aquí está. Ok. Vamos a ver, principales cuencas Mesoamérica. Cuencas Mesoamérica. El primero está funcionando. Emisiones CO2 Mesoamérica. CO2 Mesoamérica. Ahí está. Datos importantes, ¿eh? Emisiones CO2 continente americano. Aquí está. Perfecto. Mapa mineras en México. Muy bien. Está. Ok. Pues ahí está funcionando y está funcionando en el sitio de Drupal. Espero les haya gustado este tutorial. Muchísimas gracias.